¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación para presentarles una vez más a través de una muy interesante clase, pues la palabra de Dios. Vamos a estar ahora hablando de una clase que he denominado Tocando Fondo, para que usted se prepare y podamos recibir de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Como siempre, yo le pido a Dios que nos dé sabiduría a través de su Espíritu Santo y que la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y Señor, pues nos ayude a comprender y a poner por práctica lo que nos dejó ya como herencia, una herencia valiosísima como lo es su santa palabra. Y que sobre todo, ¿verdad?, que se revele a nuestras vidas para ponerlo, insisto, en práctica. Vamos a hablar de un profeta, uno de los grandes profetas mayores se les llama en el Antiguo Testamento, hablando del profeta Jeremías, también conocido como el profeta llorón. Este hombre le tocó vivir un periodo bastante complicado con el pueblo de Israel y bueno, pues aquí vamos a ver en el capítulo número 2. Yo le recomiendo como siempre que lo lea todo. Yo le voy a dar a lectura algunos cuantos versículos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional. Usted puede leerla en la Reina Valera, no hay ningún problema. La palabra de Dios es la misma. Nada más el idioma, ¿verdad? Es el que en la Nueva Versión Internacional que voy a leer yo ahorita, pues como que está muy más de acuerdo el idioma, no muy español, sino más castellano. Vamos a leer entonces a partir del primer versículo en el capítulo 2 del libro de Jeremías. Dice de la siguiente manera, la palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor. Eras la primicia, o sea, estaban en un amor pleno. Aquí les está recordando el Señor. Eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad. Así lo afirma el Señor. Aquí en este versículo el Señor está diciendo que todo aquel que se le ocurriera hacerle algo al pueblo de Israel, pues se las vería con el Señor, ¿verdad? Porque vivían en una continua comunión, en un amor. En el versículo 4 dice, escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que nada vale, y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor? Que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive. Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra. Hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Por eso, aún voy a entablar un litigio contra ustedes y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Crucen a las costas de Chipre y miren, envíen mensajeros a Cedar e infórmense bien. Fíjense si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense, cielos, ante esto, también y queden horrorizados, afirma el Señor. Aquí quiero que usted considere lo que le voy a dar lectura. En el versículo número 13 dice, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo, diciéndole el Señor al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Aquí estamos nosotros viendo cómo el Señor con tanto amor está preguntándole al pueblo de Israel, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que yo te he hecho?
Fíjate nada más qué nobleza de un Dios que es majestuoso, que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente. Preguntándole al pueblo de Israel, ¿por qué me has abandonado? Yo te saqué de servidumbre de Egipto, te paseé por ese desierto donde nadie lo hacía. Sin embargo, yo lo hice porque yo estaba contigo. Y hay que recordar, ¿verdad? Hay que recordar que el pueblo de Israel pudo pasar el desierto porque Dios estaba con ellos. Si no, jamás hubieran conseguido esa hazaña. Aquí les estaba en cierta forma no reclamando el Señor, aquí vemos que les estaba preguntando que por qué lo habían olvidado. Cuando Él dio instrucciones precisas, desde que los sacó de servidumbre de Egipto, les dijo que no se contaminaran con las naciones que ellos iban a ver en la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, estos hicieron todo lo contrario. Y no nada más lo vemos en el libro de Jeremías, lo hemos visto también en Ezequiel, en Isaías, y a lo largo del tiempo y aún hoy en nuestros días, seguimos viendo cómo la sociedad, cómo la gente sigue haciendo a Dios a un lado de sus vidas y creyendo en todo lo que no aprovecha, en todo lo que no aprovecha. Eso es lo que hoy vamos a ver, ¿verdad? Estos dos pecados, Dios les pregunta, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Dice, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Hay una diferencia muy marcada en lo que es una fuente y en lo que es una cisterna. Déjeme comentarle algo para meternos de lleno en esta clase que es muy interesante porque hoy en día seguimos nosotros cavando nuestras propias cisternas. La fuente es un manantial de perenne, de agua buena, ¿sí? Perenne quiere decir eterno, perdurable. Eran de inestimable valor en ese tiempo en Palestina. Una fuente, eso era un manantial. Una cisterna era una especie de reserva que se hacía en el suelo como un agujero para adentro, una cámara donde la construían las personas para poder juntar el agua de la lluvia y que escasamente llovía en aquellos tiempos allá en Palestina. Todavía hoy en día en Israel es uno de los grandes problemas que tiene el agua. Bueno, pues en aquellos tiempos y todavía hoy en día se llegaron a encontrar varias de estas cisternas excavadas que era donde, repito, cuando llovía, pues allí el agua se iba derramando y si lograba conservar esa cisterna, esa agua, bueno, pues ya tenían agua para el siguiente ciclo, para sus siembras, no precisamente para beber, pero sí para sus siembras. Muchas veces, bueno, pues era agua buena que lograban retener en esas cisternas, pero tenían que tener una buena recobertura alrededor de estas cisternas para que no hubiera grietas y así el agua pues empezara a filtrarse y quedaran completamente secas. Estas cisternas, pues le repito, son en el suelo, así unos hoyos, pero son compartimientos así profundos para retener el agua de la lluvia. Eso es una cisterna. Estas cisternas, cuando estaban secas, que no llovía, que no tenían agua ahí almacenada, servían también, fíjese nada más, como prisión. Allí tenemos que recordar también en el libro de Jeremías, allí llegó a estar el preso en este tipo de cisternas. También les servía, tenían varios usos las cisternas y también allí almacenaban muchas veces el grano de sus cosechas para guardarlo también cuando había escasez y sacarlo para el siguiente ciclo. Entonces, esto es una cisterna. Aquí la palabra de Dios está diciendo, ¿verdad? Que cómo me dejaron a mí, ¿verdad? Cómo me dejaron a mí una fuente de agua viva por una cisterna. Estamos viendo cómo Dios en su infinita paciencia, en su infinito amor, misericordia, cómo les pregunta, ¿verdad? Aquí estamos viendo, aunque las 10 tribus de Israel habían sido llevadas, conquistadas y cautivadas por los asirios, o sea, el pueblo de Israel fue sacado de servidumbre de Egipto, pero cuando estaban ellos establecidos en Palestina, en la tierra prometida, ellos vivieron muchas conquistas por parte de unas naciones paganas. Ellos llevaron luchas continuas,
pero que si no hubiera sido porque Dios los rescataba, porque Dios siempre ha estado en medio de ellos, pues quién sabe qué hubiera sido de los judíos, ¿verdad? Sin duda, este es uno de los grandes pasajes de las Sagradas Escrituras. Aquí observamos también de qué manera tan tierna Dios se estaba dirigiendo a ellos al preguntarles qué mal les hice para que se apartaran de mí, haciéndole una pregunta. Muchas de las veces las personas, cuando Dios nos hace un milagro, cuando hemos recibido la bendición de Dios, que salimos de aquella prueba que estamos pasando, porque vemos que la mano de Dios estuvo con nosotros, llega el momento en que usted y yo, pues nos olvidamos de quién nos hizo aquel milagro, ¿verdad? Nos olvidamos y seguimos nuestra vida a nuestra manera. Otras personas deciden vagar por este mundo, digo vagar porque pues vamos de pasadita todos y pues no, ni siquiera nos ponemos a pensar en Dios, vivimos en nuestras propias cosas, creemos que nuestros logros, nuestros estudios, nuestro materialismo, el dinero, todo eso nos va a ofrecer a nosotros lo que queremos en esta vida y sacamos a Dios por completo de la vida nuestra. Nos hacemos dioses, creemos en todo menos en lo que debemos de creer. Aquí Dios está haciendo esa pregunta al pueblo de Israel. Ustedes, dicen, no se han puesto a pensar, hay naciones paganas, y es cierto, nosotros podemos ver a través de la Biblia cómo las naciones paganas que tuvieron pleito continuo con el pueblo de Dios, ellos no olvidaban a sus dioses tan fácilmente. A sus Baales, a su Dagón, a todos esos dioses, ellos no lo olvidaban por el Dios de Israel, más sin embargo, el pueblo de Israel sí era muy voluble. El pueblo de Israel durante mucho tiempo llegó a perderse tras otros ídolos, tras otros dioses, cuando Dios les había dado instrucciones precisas de que tenían que apartarse de esas personas que los pudieran llevar a la apostasía. Así somos los seres humanos, así somos. Lo que menos queremos es tener esa comunión, esa gratitud hacia Dios. Y se escucha fuerte, pero es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. Nosotros aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo el profeta Jeremías, mandado por Dios, ¿verdad? Ellos escuchaban el mensaje que Jeremías les llevaba para que se pusieran a pensar de todas las bondades que Dios había hecho con ellos. Aquí les recuerda que los introdujo en tierra de abundancia. Dios los pasó por el desierto rumbo a la tierra prometida. Pero repito, Dios siempre, siempre estuvo con ellos. Les dio una tierra donde fluía leche y miel, ¿verdad?, para que entraran. Pero ¿qué hicieron los judíos? Se contaminaron con las prácticas de los pueblos paganos que estaban allí en esos lugares asentados. Hoy en día, bueno, pues las personas seguimos actuando igual que en aquellos tiempos. No podemos decir que los judíos hicieron muy mal, porque nosotros también seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Ellos habían contaminado la tierra que Dios les había dado y nosotros hoy en día seguimos contaminando la tierra con el pecado. Hoy hemos visto cambios climáticos en la tierra, hemos visto muchos animales, muchas especies que se han extinguido. ¿Por qué? Porque la avaricia, el materialismo ha provocado que la humanidad construya fábricas, imperios de dinero y olvidándose de que todo tiene un hábitat, los animales, el agua, etcétera. Todo eso lo hemos nosotros contaminado con nuestro pecado. Así estaba el pueblo de Israel. ¿Y qué hacían? Pues ellos seguían su vida, no les interesaba, pero fíjese que lo más lamentable. Aquí podemos ver en este pasaje cómo los líderes religiosos de ese tiempo, o sea, los sacerdotes, no tenían conciencia. Y Dios dice, ¿por qué no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron, los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal, o sea, de dioses ajenos, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aquí vemos que Dios está responsabilizando en cierta forma a los líderes espirituales. Creemos que el problema de un país comienza en la actitud o la condición de los cristianos en su conjunto. Ninguna nación cae hasta que primero cae espiritualmente. Fíjese nada más qué tremendo. Todo empieza a caer
por lo espiritual. Hoy grandes líderes religiosos que tienen mucha influencia se están haciendo a favor del pecado, algo que la Biblia no tolera, algo que la Biblia nos dice claramente que es abominación, como lo es. Están a favor de uniones de personas del mismo sexo. Y que quede muy claro, que quede bien claro, porque si no quiero herir ni voy a herir susceptibilidades. Nosotros amamos, los que amamos a Jesús, amamos a las personas, ya lo he dicho en otras clases, amamos a las personas tal y como son, pero no quiere decir que amemos o que estemos de acuerdo con lo que practican. Allí es una cosa muy diferente a nosotros estar discriminando. Yo en lo personal jamás haría una cosa así, de discriminar a nadie. Únicamente estoy exponiendo de la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios, que pues Dios hizo hombre y mujer. Todo lo demás que hemos visto en Romanos capítulo 1, en Deuteronomio, en Levítico, no es posible esto, que dos hombres o dos mujeres se unan. No en un matrimonio, porque eso no es un matrimonio, son uniones. Entonces hoy podemos ver cómo líderes religiosos están a favor, dicen, no, pues es que hay que apresurar este tipo de uniones, cuando Dios dice todo lo contrario. Entonces, el Señor aquí está preguntándole a la nación de Israel, ¿por qué? Dice, ¿por qué me abandonaron si yo les he mostrado mi amor, el cuidado que he tenido para ustedes, pero sobre todo el perdón que Dios nos ha ofrecido continuamente? No sabemos, ¿verdad? Y aquí pregunta, dice, dos males ha cometido mi pueblo. En primer lugar, dice, a mí me han rechazado, que soy la fuente de agua de vida. Y luego cavaron cisternas para ellos mismos, pero son cisternas rotas que no pueden retener el agua. Hoy en día, le repito, vemos una sociedad como cada quien vive a su manera, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Creen que todo lo que han logrado se debe a su talento, a sus estudios, a su dinero, a todo, menos a Dios. Cada quien cava sus propias cisternas, pequeñas, inservibles, y beben el agua de sus propias cisternas, ¿verdad? Por supuesto, esto crea tres cosas muy importantes cuando usted y yo hemos decidido dejar a Dios fuera de nuestra vida y queremos hacer o construir nuestras propias cisternas, hacer las cosas a nuestra manera, porque nos sentimos independientes, porque creemos que no tenemos que depender necesariamente de Dios. ¿Y qué es lo que nos va a provocar esto? Nos va a provocar estar más alejadas de Dios cada vez más, hombres y mujeres, ¿eh? Dejarnos con más sed, como dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por ti, por el Señor, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y tenemos que entender que así como alimentamos nuestro cuerpo con nuestro almuerzo, comida y cena, también nuestra alma tiene que ser satisfecha, nuestro espíritu tiene que ser satisfecho, y únicamente es Dios el que nos va a dar esa satisfacción. Entonces, el estar nosotros cavando nuestras propias cisternas, y ahorita vamos a hablar más a fondo sobre este tema, es estarnos alejando más. 3 puntos, nos está alejando más de Dios. Estamos quedando cada vez más y más con mucha sed, esa sed espiritual. ¿Y qué cree? Que vamos a ir cada vez, entre más dejemos a Dios fuera de nuestra vida, vamos a ir tocando cada vez más y más fondo. Vamos a ver un evento en el Nuevo Testamento en la persona de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Vamos a irnos hasta el Evangelio según San Juan, hasta el capítulo número 4. Yo también les recomiendo que lo lea todo. Aquí vamos a empezar desde el primer versículo. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús, vamos a hacer aquí una aclaración, Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos lo hacían. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob les había dado
al pueblo de Israel. Ahorita porque aquí está. Que dice que junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua que iba a sacar la mujer allí en ese pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjese nada más. Aquí estamos viendo, nos venimos desde Jeremías hasta el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la fuente de agua viva. Él es el agua para nuestra alma, para nuestro ser, para nuestro espíritu, la cual nos satisface de esa sed que nos deja el vagar por este desierto que es el mundo. Vamos a hablar de 5 cisternas que nosotros como humanos, o 5 maridos. La mujer quería, vamos a hacer un poquito de historia. La mujer samaritana era una mujer que tenía una autoestima muy baja, andaba de hombre en hombre porque ella tenía la necesidad, al igual que hoy. Muchas mujeres hemos tenido en su momento esa necesidad de sentirnos amadas. Ella creía que buscándose un marido ahorita y mañana otro, pues ella podía encontrar la felicidad. Y ya vemos que no. Era una mujer que tenía una autoestima muy baja. Ella procuraba ir a cierta hora para no encontrarse con las demás mujeres, pues a lo mejor para que no la rechazaran, para que no la vieran con morbo, para que no la vieran mal. La mujer traía muchas cosas. Sin embargo, el encuentro que tuvo con Dios, fíjese nada más qué diálogo tan interesante le dijo. Yo soy la fuente de agua viva. Porque Jesús estaba viendo el interior de esa mujer, esa sed, esa necesidad de tener esa satisfacción espiritual. Y lamentablemente la mayoría de los seres humanos o los buscamos en lo materialismo o lo buscamos en otras personas. Por eso vamos a hablar de 5 cisternas o 5 maridos, ¿verdad? Esas cisternas que el pueblo de Israel se hacía para acarrear agua, para guardar agua, sin embargo eran cisternas rotas, que terminaban por no servir ni por retener el agua que ellos necesitaban. Vamos a buscar estas 5 cisternas que usted y yo hemos ido cavando. ¿Y cuándo las hemos cavado estas cisternas? Cuando estamos viviendo la prueba, cuando estamos atravesando el desierto de las circunstancias difíciles, cuando estamos experimentando la pérdida de salud, la pérdida de seres queridos, la pérdida del trabajo, la pérdida de ilusiones, de sueños en esta vida. Empezamos a cavar cisternas, empezamos a
a decir este marido sí, pues ya no me gustó, ahora el otro, por eso hoy en día tanta persona se divorcia con una facilidad increíble cuando Dios determinó que el matrimonio era para toda la vida. ¿Por qué? Porque nos hemos construido nuestras propias cisternas. Cisterna o marido número uno. Vamos a verlo. ¿Qué es? Nosotros cavamos una cisterna, la número uno, para sentirnos amadas. Para sentirnos, o sea, buscamos sentirnos amadas. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios para dar y recibir amor, ¿verdad? Por eso es bien importante que usted y yo conozcamos al autor de este sentimiento tan noble como lo es el amor y tengamos nosotros que estarlo buscando continuamente para que Él nos dé sabiduría y Él nos llene esas necesidades que tenemos usted y yo, esos vacíos. Por eso hay tanta gente hoy en día que se hacen dependientes de amistades, están esperando casarse, muchos hombres, muchas mujeres, para que aquella persona que conocen sea la persona que les traiga felicidad y muchas de las veces se llevan desilusiones terribles. ¿Por qué? Porque son personas, son seres humanos igual que usted, igual que yo. Hay personas que traen muchísimos vacíos de amor, vacíos que en su casa experimentaron. Por ejemplo, hay muchos padres que no sabemos darles a nuestros hijos ni una palabra, ni un abrazo lleno de amor, porque estamos mutilados espiritualmente, no sabemos acercarnos a nuestros hijos y decirle, mi hijo, te amo. Así seamos las personas más pobres económicamente hablando, pero con amor todo se puede sobrellevar, pero hay padres que no fueron tampoco tratados con amor y por consecuencia a sus hijos tampoco los tratan con amor. Entonces ahí se va generando un vacío de amor en esa persona desde niño. Gente que hemos vivido el abuso sexual, gente que hemos tenido traumas, malas relaciones, repito, con los padres y que todo eso se va quedando en la profundidad de nuestro corazón y que no han sido confrontadas por vergüenza, por temor, porque precisamente el trauma que tú y yo llegamos a vivir impide que nos recordemos de aquellos sucesos que nos lastimaron, pero que nos dejaron sobre todo un gran vacío de amor. Es bien importante que nosotros consideremos eso. Todo este tipo de situaciones que te acabo de mencionar y faltan más, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos indica, si no son confrontadas en su momento, todo eso te va a provocar que andemos haciendo cisternas rotas para buscar sentirnos amados y amadas. Hay cosas que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? Hoy en día. Muchos hombres y mujeres, el enemigo les ha susurrado al oído que relaciones entre el mismo sexo, por ejemplo, tú tienes una amiga en la cual te acostumbras a depender emocionalmente de aquella amiga. No que no tengas amigas, tenemos que entender lo que es una amistad sana y lo que es una amistad que se está convirtiendo en una dependencia emocional. Una amistad sana, pues, oye, nos queremos, nos amamos como hermanas, etcétera, pero las relaciones que ya son una dependencia emocional, empieza a decirte el enemigo, no, mira, es que a lo mejor tú te sientes muy a gusto con esa amiga y juntas por toda la vida las dos y andan para un lado y andan para el otro y vamos a ser amigas toda la vida, etcétera, etcétera, y caen en relaciones lesbianas. ¿Sí? O en los hombres, ay, me siento también con este amigo, hombre, hago tan buenos negocios, me la paso tan a gusto, me comprende muy bien. Y empieza el enemigo a susurrarte que tú te sientes bien con aquel amigo porque tú tienes otras preferencias. Ese es el argumento y la mentira que el enemigo ha hecho hoy en día caer a muchas personas. Ojo con esto, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque buscamos sentirnos amados y amadas. Entonces, tenemos nosotros siempre que pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos esté indicando cuál es lo correcto. Lo correcto es ir a buscar esa llenura, esa sed que la satisfaga, la fuente de agua viva que es Jesucristo.
para poder llevar una vida sana y no caer en relaciones de mentira, en relaciones pecaminosas. Me estoy dando a entender. Por eso es bien importante que cuando tú y yo llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, cuando ya hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, tenemos que estarle pidiendo al Señor que cada día nos esté examinando nuestro corazón y saque todo aquello que tiene que ser confrontado para que tú y yo seamos restaurados, cuerpo, mente, alma, vida, corazón, espíritu, todo, todo. Entonces, punto número 1, cisterna número 1, buscamos sentirnos amadas a través de relaciones, como ya te la mencioné, a través de matrimonios que resultan ser un fracaso porque confiaste en el marido, confiaste marido en la mujer, etcétera. Por eso hay tantas desilusiones hoy en día. Punto número 2, cisterna número 2. Queremos sentirnos importantes. Todos los seres humanos nos gusta sentirnos importantes. Todos queremos que nos admire la gente, buscamos llamar la atención, ya sea porque somos muy estudiosos y tenemos el mejor logro académico, somos licenciados, arquitectos, doctores, tenemos maestrías, tenemos todo lo mejor en cuestión académica. Tenemos a lo mejor los logros laborales más exitosos, o sea, tenemos los mejores trabajos, tenemos reconocimientos, ve nuestro currículum y híjole, qué currículum tan importante tiene ese hombre, esa mujer, y nos gusta, ¿verdad? Hasta se nos inflama más el pecho así porque nos queremos sentir importantes. Empezamos a vernos por encima de los demás. Pero ¿qué pasa cuando lo que tú lograste por esos logros académicos, por ese estupendo trabajo, por esos reconocimientos? ¿Qué pasa cuando llega una tempestad, como ahorita la que estamos viviendo, esta pandemia, que muchos hombres y mujeres han perdido sus trabajos, muchos hombres y mujeres pues han sido desocupados de sus empleos, han quebrado en sus empresas y han quedado con una devastación tremenda en su corazón que difícilmente logran salir de ese dolor? No cierran ese ciclo. Otras personas sí dicen, bueno, pues ok, ya me pasó esto, me voy a tener que hacer otra cosa para poder volver otra vez a resurgir. Pero no toda la gente piensa de esa manera, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a recibir esos reconocimientos. Entonces, esto sería cuestión de otra clase, no nos hemos enseñado a cerrar ciclos. Creemos que lo que ayer hicimos muy bien y que fuimos reconocidos, creemos que eso nos tiene que acompañar toda la vida y no es así. No es así. La misma Biblia dice que cada día traerá su propio afán. Entonces, queremos sentirnos importantes y esa importancia tiene que radicar en lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces no podemos caer en un duelo y en una depresión cuando nos quedamos sin esos logros, sin ese trabajo, cuando nos quedamos sin esa empresa que construimos con tanto trabajo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros no dependemos de eso. Nosotros tenemos que depender única y exclusivamente de Dios. Cisterna número 3 o marido número 3. Queremos reconocimiento. ¿A poco no es cierto? ¿Verdad? O sea, queremos que nos reconozcan como el mejor en todo lo que hacemos. Y yo siempre lo voy a decir, ¿eh? Ahora en estos tiempos es muy común las redes sociales. Hoy las redes sociales juegan un papel, es un termómetro bien importante para ver qué tan bajos en la autoestima andamos. A mí me dio mucha risa en una ocasión, que será cuestión de 2 meses o 3 más o menos, 2 hermosas muchachas que son mis contactos y yo las respeto por las dos, pero por una de ellas porque ya ha sido una mujer que conoce de Dios. Yo en este momento le pido a Dios, Dios sabe de quién se trata. Es una muchacha que es joven, porque sí es joven, estamos hablando de una mujer de 35 años, digo muchacha porque no tiene hijos, y pues ella ha tenido mucha necesidad de tener un matrimonio, pero ella vive de verdad, en serio. No crea que estoy exagerándole porque sería un falso testimonio y no es crítica, pero le digo que muchas personas de los vacíos tan grandes que traemos en nuestro corazón, queremos estar continuamente llamando la atención en las redes sociales.
retratándonos porque me peiné así recogido el cabello, ya me tomo el selfie, porque engordé 2 kilos, me tomo el selfie, porque fui al gimnasio, me tomo el selfie, porque me maquillé de diferente manera, ya me tomé el selfie y a ver cuántos likes o cuántos reconocimientos allí dice, pues ya tengo varios, no, pues qué suave. O sea, estamos nosotros pendientes de todos esos reconocimientos, de cuántos seguidores, de cuántos likes, de cuánta gente está siguiéndonos, porque yo necesito ese reconocimiento, es esa cisterna que yo he cavado en mi vida y vamos perdiendo nosotros la cordura porque tenemos que enseñarnos a decirla hasta aquí, perdemos el tiempo todo el día en estar nada más llamando la atención de mil maneras, de verdad, en serio, a tal extremo que podemos llegar hasta dañar nuestra propia salud. ¿Verdad? Haciéndome todos los días tintes diferentes, cortes diferentes, ya me pongo la peluca, ya me pongo la pestaña, ya me la quito, de verdad, de una cosa impresionante. Hoy en día mucha gente trabaja en este bendito canal de YouTube, trabajan. Una cosa es que tú lo uses como un medio para llevar la palabra de Dios o para llevar alguna buena información, y es muy respetable, ¿eh? Si tú tienes un trabajo, tienes un canal aquí en YouTube, qué bueno, gracias a Dios. Si es tu forma de vida, gracias a Dios que tienes esa oportunidad de hacerlo. Para esto, pues mucha gente se va obsesionando en tener cada vez más y más seguidores porque dicen, es que yo tengo que reunir cierto número de vistas para que YouTube me pueda pagar. Y dejamos a Dios afuera. Así ha pasado con gente cristiana, ¿eh? Hay gente que se ha suicidado, ¿por qué? Porque han vivido el rechazo de sus seguidores. O sea, es tan tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros cavamos este tipo de cisternas porque queremos estar recibiendo el reconocimiento. Desde niños nosotros hemos querido el reconocimiento, ¿verdad? Cuando estábamos pequeños nos encantaba, bueno, a mí al menos me gustaba levantar la mano cuando la maestra preguntaba, a ver, ¿quién sabe esto y aquello? A mí me gustaba porque me gustaba sobresalir. Todos desde niños traemos ese sentimiento de ser reconocidos. Entonces es otra cisterna. Vámonos al punto número 4, cisterna o marido número 4, ¿verdad? Queremos alcanzar nuestros sueños. Y qué bueno, porque Dios es el dador de los sueños. Pero, ojo con esto, Dios es el único que nos ayuda a conquistar nuestros sueños, ya que hay una clase que habla de José, el soñador, aun y cuando este personaje de la Biblia vio todo en contra. Él ya había tenido una revelación en sueños de parte de Dios, lo que él iba a hacer en un futuro. Y aun y cuando él vivió muchas penurias, muchas situaciones difíciles, Dios lo hizo que llevara a cabo el cumplimiento de sus sueños. Entonces es muy legítimo querer alcanzar nuestros sueños. Es otra cisterna que mucha gente quiere hacerlo a su manera, atropellando a los demás, tumbando a quien pueda tumbar, y eso no es correcto. Esa es una cisterna que nos estamos nosotros cavando para nosotros mismos. Queremos decirle a Dios en esta tarde, Señor, sé tú quien cumpla mis sueños. Por eso lo entrego a los pies de la cruz de tu Hijo Jesucristo. Y punto número 5, y algo muy peligroso que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué crees? La cisterna número 5, quiero ser usado por Dios. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Eso cómo es que vaya a ser una cisterna rota? Sí. Cuando tú y yo llegamos a los pies del Señor Jesucristo, que lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros estamos en el primer amor y queremos servirle. ¿Y dónde? Ponme a lavar el baño y etcétera de la iglesia. Está bien, porque eso se nos enseña, ¿verdad? El que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Entonces tenemos que servir. Pero ojo. Cuando ya nosotros hoy en día han pasado muchas cosas que podemos ver sin afán de Dios nos libre, claro que no, ni de mencionar ni de criticar a nadie, porque pues cada quien daremos cuentas a Dios en su momento. Muchas personas se van metiendo en su ministerio y dejan a Dios afuera. Increíblemente, o sea, se convierten en estrellas
de ellos mismos. O sea, decir, no, pues es que soy tan buena, tan bueno en lo que yo hago, que me olvido que la estrella, que el que debe de brillar es Jesucristo, no somos nosotros. Nosotros somos vasos inútiles de barro en las manos de un Dios que debe de ser exaltado. Él es el único que debe de recibir los reconocimientos y nosotros no. Sin embargo, hoy en día hay muchos ministerios que dejan a Dios completamente fuera de lo que es los planes que Él tiene. La gente se convierte en acaparadores en los medios de comunicación, en las plataformas, y se olvidan de que, repito, aquí el único protagonista es el Señor. Entonces, cuidado con ese tipo de cisternas que nosotros nos hemos construido. Acuérdese lo que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo? Le dijo, si tú llegas a tomar de esta agua de vida que yo te puedo ofrecer, nunca más volverás a tener sed. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Tenemos nosotros que entender que cualquier otra cosa que nos robe la atención de Dios, cualquier otra cosa que quiera ocupar el lugar que Dios debe de ocupar en nuestras vidas, es una cisterna que es una cisterna rota, que no sirve, que no retiene, y que como esas cisternas en Palestina, en lugar de servir para retener el agua, lo que tú quieres usar en tu vida, va a servir para que tú quedes prisionera en ese calabozo, porque para eso eran usadas también esas cisternas. Todo lo que tú y yo queramos hacer en nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, a nuestra manera, sin considerar a Dios, todo esto va a resultar algo completamente perjudicial para nosotros y no nos va a traer esa satisfacción. La satisfacción únicamente la da Dios. El ser humano estamos llenos, yo siempre lo voy a decir, de grandes vacíos. Grandes vacíos que tienen que ser llenados por alguien más grande. Y ese alguien muy grande es Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en nuestra vida y que ni siquiera consideramos? Creemos que es por méritos o porque somos muy inteligentes o porque somos muy brillantes. ¿Verdad que sí? Mucha gente ni siquiera considera a Dios. Para nada. Hoy en día yo escucho muchos comentarios, sobre todo con esta pandemia. La gente vive horrorizada, vive muy asustada de que sí es cierto, estamos viviendo una situación muy difícil, muy complicada, no sabemos en qué vaya a parar todo esto, pero los que hemos creído en Dios tenemos esa convicción plena de que Dios todo lo usa para bien y que aunque esté todo en contra, el Señor va a cumplir su propósito en aquellos que hemos decidido que Él sea nuestra fuente inagotable de vida. Qué hermoso cuando llega Jesús a esa mujer samaritana, una mujer repudiada, una mujer rechazada, porque hay que recordar que los samaritanos eran mezcla de no eran judíos limpios, ¿en qué sentido? De que eran judíos que se habían mezclado, que se habían casado con personas de otras naciones. Y bueno, pues esto era algo abominable, ¿verdad? Para los judíos, por eso eran rechazados. Esta mujer no encontraba su lugar, porque así es cuando nosotros estamos sin Cristo, andamos vacías, andamos con una autoestima muy baja. Por eso hoy en día hay muchos artistas, hay mucha gente que no es artista y sin embargo que anda de pareja en pareja, buscando, ahora sí es el bueno, ahora sí con este voy a ser feliz. Muchas mujeres, yo lo digo como mujer, por mí, muchas mujeres van conociendo hombres en su vida y van teniendo hijos con el deseo de que ese hombre se quede con ellas y de retenerlos, y que resulta lo único que van ellas recopilando son hijos con que les heredamos espíritus de ilegitimidad, hijos e hijas que van a vivir vidas miserables si nosotros no nos arrepentimos de haber hecho
ese tipo de decisiones que son decisiones faltas de sabiduría completamente. Entonces yo en esta ocasión con esta clase, así como lo dijo Dios a través del profeta Jeremías, ¿por qué me han dejado? Les pregunta el Señor, ¿verdad? Por cisternas que no retienen agua, ¿por qué me han abandonado si yo les puedo dar todo? Todos tenemos necesidades de sentir que nos aman, de sentirnos amadas, de sentir que queremos tener logros, sueños, reconocimientos, etcétera. Pero esos deseos de nuestro corazón tenemos que ponerlos a los pies de la cruz de Jesucristo. Acuérdese que nosotros ahorita ya tenemos a esa fuente de agua viva. Él lo dice, nadie va al Padre si no es por mí correrán ríos de agua viva. Yo no quiero tener sed. Lee todo el Salmo 42 que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por ti. Todos tenemos esa sed, ricos, pobres, blancos, morenos, mujeres, hombres, todos. ¿Por qué? Porque fuimos creados por ese Dios tan maravilloso que dejó esa parte espiritual desde el huerto del Edén. Dice la palabra de Dios que entró Adán, Dios lo metió a Adán en un sueño para poder hacer de Adán, de la costilla de Adán, a la mujer. La Biblia no dice que lo haya despertado. ¿Por qué? Porque Dios dejó esa parte espiritual para Él, la dejó reservada para Él, para que a través de nuestro espíritu nosotras podamos tener esa comunión, esa satisfacción que nuestro espíritu, nuestra alma necesita y que solo Dios puede darnos. Por eso hay mucha gente que hoy en día sus cisternas también son las drogas, las adicciones, la pornografía, el sexo, tantas y tantas cosas que nos van apartando, alejando más y más de Dios hasta hacernos caer al fondo. Tocamos fondo. ¿A poco no es cierto? La mayoría de los seres humanos tocamos fondo. Es por eso que hemos decidido llamar esta clase Tocando Fondo. Yo quiero que nos juntemos en oración una vez más y vamos a pedirle a Dios, Señor, ¿por qué empecé yo a cavarme estas cisternas? ¿En qué prueba? ¿Cuál es la prueba que yo estoy viviendo en este momento? Ese desierto que yo estoy atravesando, esa necesidad en la cual yo he construido mi propia cisterna, la cual no retiene agua. Yo te pido perdón, Señor, porque desvié mi mirada. Yo quise hacer las cosas a mi manera, Señor, y lo único que he logrado, Padre, no es reunir esa agua que necesita mi alma, esa agua de vida que representa tu Espíritu Santo, sino que yo misma he caído en prisión, porque también para esto, repito, estas cisternas servían para calabozos de presos que ahí metían. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que nos traigas, Espíritu Santo, esa necesidad a nuestro corazón, todo aquello que tiene que ser confrontado, Padre, para que no nos desviemos, para que no busquemos lo que no nos aprovecha, sino que vayamos con toda esa seguridad a la fuente inagotable de vida, a la fuente inagotable de vida que es Jesucristo. Señor, yo te pido por cada persona que está viendo ahorita esta clase, que la está escuchando, que pueda llegar hasta su corazón esta palabra tuya, Señor. Así como hemos andado en el desierto de las pruebas, así como hemos estado buscando la felicidad en las personas y en tantas cosas que nunca nos van a traer esa satisfacción, danos hoy, Señor, danos hoy esa oportunidad que nos das cada momento, Padre, de poder acercarnos confiadamente hasta ti, fuente inagotable de vida. Señor Jesucristo, te amamos y te necesitamos, Padre. Ahorita en estos tiempos tan delicados, tan peligrosos, Señor, donde vemos la muerte a nuestro alrededor, la enfermedad, la escasez, pero sabemos que los que hemos confiado y creído en ti, que tenemos esa plena y absoluta confianza, esa fe en nuestra fuente de agua viva que es Jesucristo,
Vamos a salir victoriosos de este desierto, Padre. Yo te pido, Señor, que nos des de tu luz. Y te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que sigas tocando cada vez más y más nuestras vidas. Espero con todo mi corazón que esta clase te haya movido eso dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Si hay cosas que vinieron a tu mente, hay que confrontarlas. Cierra ese ciclo, ciérralo. A lo mejor viviste una etapa muy difícil en no sé en qué tiempo. A lo mejor fue algo muy maravilloso y no has cerrado ese ciclo, lo sigues recordando y crees que no va a haber otro igual. Tenemos que cerrar puertas para no caer en depresión, para no estar urdiendo nada más a ver dónde me voy a acabar mi otra cisterna. No, tenemos que enseñarnos a reconocer esa fuente de agua viva llamada Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Gloria, el Santo, el Hermoso. Él se convirtió en el marido perfecto de esa mujer samaritana. La mujer le dijo que había tenido 5 maridos y con el que estaba viviendo era el sexto, la sexta pareja. Pero ¿qué pasa? Llega el séptimo, que es Jesucristo, y le dice: yo soy el agua que tú necesitas, ya no busques más. Y así nos dice ahorita: yo soy el agua que tú necesitas. Yo no sé quién eres, no sé qué necesites, pero sí sé que Jesús es el único que te puede dar esa satisfacción. Que Dios bendiga tu vida grandemente y estaremos en la siguiente clase, escuchándonos, viéndonos. Bueno, tú me ves a mí y yo te voy a estar hablando. Gracias.